Hola, ¿qué tal? En este vídeo de era secundaria vamos a tratar la península ibérica y por qué encontramos tantos fósiles marinos en la península ibérica, concretamente en la zona donde yo vivo, que es Málaga. Nos tenemos que retraer a 250 años, 250 millones de años atrás, en la formación de un supercontinente llamado Pangea. Pangea tenía una forma aproximadamente de C, en el cual en el hueco de la C nos encontraríamos un mar llamado el mar de Tetis, o polémicamente como se le dice el océano de Tetis, ya que su extensión era muy enorme. Concretamente era un mar o un océano, según queráis verlo y según las publicaciones donde consultéis. Era un mar interior, cálido, poco profundo y repleto de criaturas marinas, arrecifes y corales multicolores. Había islas desperdigadas en la zona de la C donde estaba este mar, y nos podemos encontrar pues los moluscos, los gasterópodos, los reptiles marinos y los cetáceos marinos que iremos hablando poco a poco. De hecho, que yo hablo de lo que yo encuentro en mis paseos buscando fósiles. De ahí que este tercer vídeo siga siendo de las especies marinas. Como he dicho, en la península ibérica nos vamos a encontrar en la foto que os dejo para que podáis visualizar cómo evoluciona las tierras emergidas de la península ibérica y por qué encontramos tantos fósiles marinos, sobre todo en la zona donde yo vivo, que es Málaga. Pues bueno, vamos a tratar que en el Precámbrico, que es la época más extensa de la historia de la Tierra, de la cual tenemos menos noticias, y es cuando estaba el supercontinente Pangea. A partir de ahí comienza a emerger, a separarse las tierras y a emerger poco a poco la península ibérica, tras unos cambios, unos movimientos tectónicos que se producen, y el mar de Tetis va introduciéndose y va haciendo que se forme y se gire la península ibérica para contactar con Francia y prácticamente también con lo que es África. Nos encontramos que en el siguiente periodo, la era secundaria, que es el Mesozoico, que es la que yo me estoy centrando para tratar sobre los moluscos que yo encuentro, los gasterópodos y aquella fauna marina que yo encuentro en mis paseos por las zonas donde yo voy a recoger fósiles. Y por último nos encontramos pues también el Cenozoico, la era terciaria, donde ya empiezan a emerger tierras como Portugal, como el norte de los Pirineos, como la Subbética, y la península ibérica poco a poco se va formando, va estructurándose al final del Cenozoico, y en el Pleistoceno, la era cuaternaria, ya está prácticamente definida lo que es el contorno de la península ibérica. Pasándome en el Mesozoico, la península ibérica solo tenía unos trozos de tierra en la parte portuguesa, los Pirineos y alguna pequeña isla emergida en la Subbética, y poco a poco va emergiendo, como he dicho antes, en el Cenozoico, pero sigue estando la zona de Granada, Almería, Málaga, Valencia, sumergida por el agua. Es un mar cálido, poco profundo, como ya he comentado antes, y con mucha fauna marina, que es lo que nos interesa. Bueno, es posible que ya conozcáis lo que son los bivalvos, pero lo conoceréis como almejas y probablemente como marisco. Lo cierto es que estas pequeñas criaturas se llaman bivalvos. Un bivalvo es un animal perteneciente a una clase llamada bivalva. La palabra bivalvo proviene del latín, que significa bis, dos, y valve, que significa hojas. Este nombre se le da a todos los animales bivalvos
que tienen caparazones que pueden abrirse y cerrarse como una puerta, como una bisagra. Son tipos de moluscos que eran conocidos como pelecípidos, es decir, que tienen un pie para escarbar en la arena, en el fondo marino. Habitaba en aguas dulces o saladas y cuyo cuerpo está dentro de una concha formado por dos valvas y protegido por ella. Por lo general viven en fondo de lechos marinos, con arena, fangosos, en las orillas de los mares poco profundos. De hecho, muchos de nosotros habremos cogido bivalvos justamente en la arena de la playa, con el rastrillo moviéndolo. Actividad económica muy usual y que da mucho trabajo aparte de la industria pesquera. Aunque todos los bivalvos tienen concha, las características de estas pueden variar enormemente dependiendo de la especie. Algunos tienen conchas prácticamente globulares, mientras que otros tienen unas conchas más alargadas, por ejemplo, una navaja. Globularmente, pues bueno, aquellas conchas que cogemos en la playa que tienen una forma globular de globo y que la utilizamos para decorar en casa. Sus tamaños también son muy variados. Encontramos algunos ejemplos de conchas de apenas unos centímetros y milímetros, mientras que otras llegan a varios e incluso al metro de longitud, aunque estos últimos suelen ser la minoría. La concha y el manto son dos partes del bivalvo que están estrechamente unidas. Por un lado, el manto es una fina membrana que cubre el cuerpo del animal y se encarga de secretar un material con el que forma la concha. El material del que está hecha la concha es calcita. Las valvas de los bivalvos crecen a lo largo de la vida del animal tanto en superficie como en el grosor, a medida que el manto va segregando más materia calcárea. Es decir, no dejan de crecer. El manto también se encarga de producir el ligamento, que será la bisagra que una las dos valvas. Estos ligamentos están formados por proteínas de queratina, como lo que nos hace crecer a nosotros las uñas. Es lo que le hace crecer el ligamento. La apertura al cierre de la valva depende de unos músculos abductores situados en la cara interna de ambas partes de la concha. En la morfología podemos destacar aproximadamente unas 15.000 especies de moluscos. Unos dicen que 13, 15, 20. Bueno, lo que es indiscutible que es un número bastante alto y de especies, que es lo bueno e importante, porque de hecho el molusco ha seguido siendo parte de nuestra dieta y sigue siendo parte de nuestra dieta. Presentan caparazones, como hemos dicho, valvales, laterales, que cierran por acción de uno o dos músculos abductores su concha. Estas son simétricas generalmente, unidas por la bisagra o el ligamento. Cabeza poco desarrollada, con boca y palpos labiales y pie en forma de hacha excavadora. Por eso el nombre de pelecípido, por el pie en forma de hacha excavadora. Se tiene constancia de 4 clases de bivalvo, o lo agrupamos en 4 clases de bivalvo: heterodontos, paleoheterodontos, protobranquios y pterioformos. Los heterodontos son bivalvos marinos y se caracterizan por tener el tamaño de sus dos valvas iguales, además de poseer unos pocos dientes cardinales separados por varios dientes laterales en la parte interior de la concha. Os dejo una foto con el número 1 en el que
lo podéis apreciar este tipo de concha y seguramente lo habréis cogido en la playa cuando habéis sido pequeños o incluso de mayor, porque la mayoría de nosotros tienes este tipo de concha para decorar en la casa y es algo que hacemos todos los veranos, es muy típico. Después nos encontramos el Paleoheterodontos. Este grupo ya está extinguido, son exclusivos de agua dulce, tenían valvas del mismo tamaño y una hilera de dientes, pero como digo ya está extinto. Los protobranquios presentan un caparazón con dos válvulas laterales que se cierran por la acción de uno o dos músculos abductores. Estas son simétricas, viven en aguas profundas y tienen varios dientes pequeños. Ahí encontramos una gran diferencia con los heterodontos en el hábitat de vida. Y los pterioformos únicamente habitan en el mar, tienen un pie muy reducido y sus branquias son grandes, tienen ojos y podemos mencionar en este grupo las ostras. No tienen ojos como lo que creemos nosotros de un ojo para ver. Es una parte de su organismo que se le llama así, pero no es un ojo tal cual para ver. Ahora veremos qué significa cada una de las partes cuando las detallemos. Bueno, en las imágenes que he dejado anteriormente podéis distinguir caparazones, como hemos dicho, valvales, laterales, que cierran por acción de uno o dos músculos abductores su concha. Estas son simétricas generalmente, unidas por la bisagra o el ligamento, cabeza poco desarrollada, con boca y palpos labiales y pie en forma de hacha excavadora. Por eso el nombre de pelecillo. Y os voy a decir cuáles son esas partes, ¿vale? Nos encontramos el surco ligamental, el umbro, ¿vale? Que podemos verlo aquí, está en este lado de aquí. El umbro es esto de aquí. Los dientes, si le pasáis los dedos podéis tocarlo. Cuando cojáis una concha en el mar, en la playa, veréis que se pueden tocar. Y bueno, y luego tenemos las cicatrices musculares, ¿vale? Se encuentran aquí y si las apreciamos y vemos cuando se seque bien la concha y lleve muchos años, veréis unas improntas tanto aquí como aquí, que es el manto, el borde del manto. Pues encontrar la cicatriz muscular del abductor, la cicatriz muscular del retractor, la cicatriz paleal y el borde del manto. Todo esto se aprecia en la concha porque se queda marcado en mayor o menor medida. Luego nos encontramos en este tipo de concha, ¿vale? Para que se aprecie mejor las costillas, evidentemente, y la línea de costillas, ¿vale? De crecimiento. Cada color es una etapa de crecimiento. Esto es como los árboles, muy parecido, ¿vale? Y se puede apreciar de qué año y cómo ha comido, en qué estación ha estado. Da mucha información de dónde se ha podido encontrar y cómo, y dónde ha vivido, claro. Y luego la ostra, ¿vale? En la ostra podemos encontrar también el umbro, la bisagra, el manto. Aquí se aprecia mejor, si veis, las cicatrices y los músculos, ¿vale? La huella del manto y del aductor se pueden apreciar mejor, ¿vale? Porque, como comprobaréis, los colores ya se vuelven mucho más oscuros en esas zonas. Cada una de estas partes, como he dicho, tiene un significado. El surco ligamentar es la cavidad donde se encuentra el ligamento que une las dos valvas.
insisto que está formado por proteínas de queratina, como lo que nos hace crecer las uñas. El humbo es la parte más prominente, está vagamente definida en algunos bivalvos, en otros no tanto. La charnela es un ligamento flexible que une las dos conchas del molusco, como ya hemos hablado antes. Las cicatrices, ¿vale?, tanto del abductor como del retractor, que son los músculos. La cicatriz paleal, que es el surco o espacio que casi cerrado el molusco delimita por un pliegue el manto, y es donde se localiza la branquia, de ahí su importancia. El diente, que es una protuberancia de unión entre las dos valvas, que hace de fijación y unión como una cerradura. Hay diferentes bivalvos que tienen alguna morfología un poco diferente, como habíamos hablado antes, en el cual podemos encontrar el foramen penducular, que es una abertura o agujero que permite el paso o comunicación entre las dos estructuras anatómicas de las valvas, me refiero. La bisagra, como ya hemos hablado, que dependiendo qué bivalvo sea, va a cambiar, no es lo mismo este tipo o que el que podemos encontrar una navaja de mar, que sigue siendo un bivalvo, pero su bisagra es longitudinal. Las líneas de crecimiento, ¿vale?, que como he dicho antes, la línea diferenciadora entre capas, se ve el cambio de color y de ahí se aprecia muy bien. Cuando lleva mucho tiempo pierde el color. Cuando cogemos un fósil de la era secundaria podemos encontrar que la concha no tiene color. Sí que tiene marcado las líneas, pero no tiene color. Hay que verla a través del microscopio para saber por dónde iban esas líneas. Las costillas, que cada una es una estructura alargada que tiene concretamente este tipo de bivalvo. Las valvas, como ya hemos hablado, y el manto, ¿vale? El manto también se llama pallium. Ahí podemos encontrar pues bueno, las distintas partes, como he dicho. Y en la parte dorsal de la pared del cuerpo se encuentra la masa visceral, que es donde todo está unido, es decir, todo está aquí y está unido por el manto, que es lo que cuando uno se va a comer una almeja y la abre, veis que se queda pegada a un lado, y es por causa del manto, que es lo que lo mantiene en ese lugar. El hábitat, como hemos dicho anteriormente, acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, pueden encontrarse en el límite superior de la pleamar, es decir, en la orilla, o en las zonas abisales. La protección de la concha permite que algunas especies puedan soportar condiciones de franja costeras intermareal. No suele viajar lejos, ya que sus órganos no están adaptados para el movimiento, solo para la filtración del agua a través de las valvas de su concha. En ocasiones se mueven, utilizan el pie, como hemos dicho antes, que es el músculo que lo hacen para poder moverse, y algunas especies utilizan el agua como chorro propulsor para vivir en mejores condiciones que otros, como es la salinidad y la temperatura. Estos dos factores se encuentran en los que más influyen en la vida de dichos organismos o dichas especies, si lo podemos decir así mejor. Tienen, como he dicho ya antes, un gran valor de análisis paleoambiental, ya que tanto la información que da la concha como dónde viven, dónde se encuentran
y dónde la hemos podido encontrar, sabemos qué tipo de mar, qué agua, qué salinidad podía tener ese mar. En este caso estamos hablando del mar de Tetis, que ya prácticamente todos los bivalvos se alimentan por filtración del agua. De esta filtración logran capturar la comida de pequeñas partículas fitoplanctónicas. Poseen dos sifones que son el lugar por donde entra y por donde sale el agua. De hecho, algunas lo utilizan como propulsores. Dichos bivalvos tienen un estómago, un esófago y unos intestinos. Poseen surcos alimenticios en las láminas branquiales, donde llegan las partículas que son retenidas por los cilios, que son unos pequeños pelillos. Luego se realiza una selección de esa comida y de esta forma las partículas pasan a la boca y las más grandes pues son desechadas. Algunos de estos bivalvos viven unidos al sustrato y se alimentan, como en el caso de los mejillones, por medio de la filtración. De hecho, son unos grandes filtradores del agua marina, dándole una pureza muchísimo mayor. De hecho, la gran explotación que estamos produciendo de ellos hace que la calidad de nuestros mares empeore en vez de dejarlos crecer. Y bueno, es cierto que necesitamos alimentarnos de ellos. De hecho, hay sitios como en Galicia que se utilizan las bateas para criarlos, que es la mejor forma, ya que coger los que se encuentran en las rocas, bueno, no es lo más adecuado porque son animales muy importantes para nosotros. Filtran el agua, le dan calidad y bueno, a nadie le gusta ir a un mar y bañarse en unas aguas o introducirse en unas aguas que no son limpias. La reproducción. Logran completar su reproducción de una forma sexual los bivalvos. Se pueden reproducir por macho y hembra. También hay un grupo de hermafroditas, como las almejas, que es el más representativo. Son ovíparos y crían a través de huevos. Las larvas pasan un periodo antes de llegar al periodo adulto. Tienen distintas fases. Hay ocasiones en que el bivalvo, sus huevos son protegidos dentro de una cavidad branquial, dentro del mismo bivalvo, como he dicho. Pero esto es lo más escaso. Las ostras, la hembra libera los huevos en el mar y los machos el esperma. Es algo así parecido como le ocurre a los peces o incluso a los corales. Estas células se fusionan en el mar y forman el pequeño huevo. A partir de ahí tienen un proceso larval en el cual van creciendo y van formando parte del zooplancton. Como veréis en las imágenes que os dejo, podéis ver una larva Belinger y podéis ver los huevos. Todo empieza, pues, como siempre, desde un embrión, va evolucionando hasta una larva, que es la Belinger, y posteriormente pues va conformando la concha, hasta que llegamos al estado plegado de la concha. Son distintas etapas con distintos tiempos, van entre un día y una semana aproximadamente de su crecimiento hasta llegar a la larva Belinger, y posteriormente unos 30 días hasta llegar al plegado completo. A partir de ahí baja de su estado de zooplancton y se asienta en el fondo marino, en la pleamar, en el sustrato, algunas almejas, ¿vale? Y que tiene muchas más que iré poco a poco limpiando. Os lo dejo en el vídeo para que se vea bien. Lo bueno de esto es que cada una de los fósiles del espécimen que os he enseñado antes, para que veáis cuáles son sus partes, están en esta roca. Podéis ver aquí, podéis ver las almejas y la ostra,
que era la que estaba pegada a esta matriz, la cual ya saqué, pero también estaba aquí incluida. Insisto en que aquí hay más para sacar y ya lo veréis, ¿vale? Todavía estoy en ello e incluso dejaré algunas en la matriz porque queda más bonita ver el fósil en la matriz y comprobar de que, bueno, que no es una copia. De hecho, hay muchísimas copias, que esto no es malo, ¿eh? Que haya copias en color. Hay que verla a través del microscopio para saber por dónde iban esas líneas. Las costillas, que cada una es una estructura alargada que tiene concretamente este tipo de bivalvo. Las valvas, como ya hemos hablado, y el manto, ¿vale? El manto también se llama pallium, que es una de las partes de la anatomía del molusco. En la parte dorsal de la pared del cuerpo se encuentra la masa visceral, que es donde todo está unido, es decir, todo está aquí y está unido por el manto, que es lo que cuando uno se va a comer una almeja y la abre, veis que se queda pegada a un lado y es por causa del manto, que es lo que lo mantiene en ese lugar. El hábitat, como hemos dicho anteriormente, todos son acuosos, todos son acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Pueden encontrarse en el límite superior de la pleamar, es decir, en la orilla, o en las zonas abisales. La protección de la concha permite que algunas especies puedan soportar condiciones de franja costeras intermareal. No suele viajar lejos, ya que sus órganos no están adaptados para el movimiento, solo para la filtración del agua a través de las valvas de su concha. En ocasiones se mueven, utilizan el pie, como hemos dicho antes, que es el músculo que lo hace para poder moverse, y algunas especies utilizan el agua como chorro propulsor para poderse mover. Hay condiciones que hacen que el bivalvo pueda vivir en mejores condiciones que otros, como es la salinidad y la temperatura. Estos dos factores se encuentran en los que más influyen en la vida de dichos organismos o dichas especies, si lo podemos decir así mejor. Tienen, como he dicho ya antes, un gran valor de análisis paleoambiental, ya que tanto la información que da la concha como dónde viven, dónde se encuentran y dónde la hemos podido encontrar, sabemos qué tipo de mar, qué agua, qué salinidad podía tener ese mar. En este caso estamos hablando del mar de Tetis, que ya lo conocemos muy bien, y concretamente en mi caso estamos hablando de Málaga. Prácticamente todos los bivalvos se alimentan por filtración del agua. De esta filtración logran capturar la comida de pequeñas partículas fitoplanctónicas. Poseen dos sifones, que son el lugar por donde entra y por donde sale el agua. De hecho, algunas lo utilizan como propulsores, expulsando el agua para poder moverse. Poseen surcos alimenticios. Dichos bivalvos tienen un estómago, un esófago y unos intestinos. Poseen surcos alimenticios en las láminas branquiales, donde llegan las partículas que son retenidas por los cilios, que son unos pequeños pelillos. Luego se realiza una selección de esa comida y de esta forma las partículas pasan a la boca y las más grandes pues son desechadas. Algunos de estos bivalvos viven unidos al sustrato y se alimentan, como en el caso de los mejillones, por medio de la filtración.
De hecho, son unos grandes filtradores del agua marina, dándole una pureza muchísimo mayor. De hecho, la gran explotación que estamos produciendo de ellos hace que la calidad de nuestros mares empeore en vez de dejarlos crecer. Y bueno, es cierto que necesitamos alimentarnos de ellos. De hecho, hay sitios como en Galicia que se utilizan las bateas para criarlos, que es la mejor forma, ya que coger los que se encuentran en las rocas, bueno, no es lo más adecuado porque son animales muy importantes para nosotros. Filtran el agua, le dan calidad y bueno, a nadie le gusta ir a un mar y bañarse en unas aguas o introducirse en unas aguas que no son limpias. La reproducción. Logran completar su reproducción de una forma sexual los bivalvos. Se pueden reproducir por macho y hembra. También hay un grupo hermafrodita, como las almejas, que es el más representativo. Son ovíparos y crían a través de huevos. Las larvas pasan un periodo antes de llegar al periodo adulto. Tienen distintas fases. Hay ocasiones en que el bivalvo, sus huevos son protegidos dentro de una cavidad branquial, dentro del mismo bivalvo, como he dicho. Pero esto es lo más escaso. Las ostras, la hembra libera los huevos en el mar y los machos el esperma. Es algo así parecido como le ocurre a los peces o incluso a los corales. Estas células se fusionan en el mar y forman el pequeño huevo. A partir de ahí tienen un proceso larval en el cual van creciendo y van formando parte del zooplancton. Como veréis en las imágenes que os dejo, podéis ver una larva Belinger y podéis ver los huevos. Todo empieza, pues, como siempre, desde un embrión, que va evolucionando hasta una larva, que es la Belinger, y posteriormente pues va conformando la concha, hasta que llegamos al estado plegado de la concha. Son distintas etapas con distintos tiempos, van entre un día y una semana aproximadamente de su crecimiento hasta llegar a la larva Belinger, y posteriormente unos 30 días hasta llegar al plegado completo. A partir de ahí baja de su estado de zooplancton y se asienta en el fondo marino, en la pleamar, en el sustrato concretamente, para poder crecer y alimentarse. Por último os dejo un vídeo en el cual se ve un fósil, en el que yo tengo, ¿vale? En el cual he ido limpiando de fósiles que se vendan y que tú lo puedas comprar sabiendo que es una copia, es concretamente para poder crecer y alimentarse.